que era la vida en sí, el desarrollo de la célula, ¿sí? Que vivía en un estadio de funcionalidad, que era la interfase, ¿sí? Y después se dividía. En la interfase más que nada en G1, ¿sí? Que es donde vive el mayor tiempo la célula, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de células? Las células somáticas con número diploide de cromosomas y las células sexuales con número haploide de cromosomas. Las células somáticas forman todo el cuerpo y las células sexuales son las que se encuentran solamente en las gónadas, ¿sí? En la mujer en los ovarios, en el hombre en el intestino. En este caso, ¿sí? Todas las células van a sufrir diferenciación porque todos venimos de una sola célula, que es la unión de mitad y mitad, ¿sí? Entonces, cuando se une la célula germinal masculina y femenina, se completa una célula única de 46 cromosomas y esos cromosomas, ¿sí? Completan la célula somática. Pero esa célula somática, en realidad una célula, perdón, no quise decir somática, célula madre, original, embrionaria, es la que después se va a empezar a dividir y va a formar, ¿sí? Nuevas células y especializadas, ¿está? Por eso habla de diferenciación celular. Y todas las células en el transcurso de su vida, que viven la interfase, si hace falta después se dividen, llega un punto en el cual, ¿sí? El organismo programa y dice, bueno, hasta acá cumpliste tu función, te puedes morir, ¿está? Entonces la muerte también está programada, ¿sí? Bien. Y otra forma de muerte celular es por cuestiones accidentales, ¿está? Que eso vamos a ir viendo. Pero también existe la muerte programada dentro de la vida de la célula. Bien, entonces como dijimos, el ovocito de la mujer va a ser fecundado por el espermatozoide del hombre y se forma una célula madre, cigoto o huevo, ¿sí? Que es la primera célula, una sola, ¿sí? A partir de ahí, del huevo cigoto, se empieza a dividir la célula, ¿sí? En forma dicotómica, siempre de a dos. Entonces, 2, 4, 8, 16, 32. ¿Está? Así es la división. Esa división, ¿qué tipo de división es? ¿Mitótica o meiótica? ¿Es mitosis o meiosis? Mitosis, porque dan iguales números, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos solamente divisiones mitóticas, ¿sí? Hasta acá son todas células indiferenciadas, todavía no sabemos qué van a hacer. Entonces, van creciendo de una manera tal que llegan a un número que se determinó porque había una apariencia de racimo de uva que se llama mórula, ¿sí? Cuando llega a las 16, 32 células, se llama mórula. Una cuestión de llamarle de un tipo nomás, pero son estadios. Primer célula se empieza a dividir, cuando llega a un punto que llega entre 16 y 32 células, se recibe el nombre de mórula. Y así se va dividiendo, ¿sí? Y llega a un punto en el cual se forma una estructura, ¿sí? Que tiene un centro, ¿sí? O una masa celular interna. Esa masa celular interna recibe el nombre de embrioblasto y alrededor una gran capa, ¿sí? Que recibe el nombre de trofoblasto. Y en el medio se forma un espacio de líquido, ¿está? Una vesícula embrionaria, adentro, ¿sí? Que es lo que va a separar lo que es el embrioblasto, que se va a convertir en un embrión, y el trofoblasto, que se va a convertir en la placenta. ¿Está? A futuro. Entonces, en extendido en vivo, ¿sí? Encuentra células madre embrionarias. Son totalmente indiferenciadas. De hecho, fabricamos, desde que fuimos una célula, empezamos a fabricar no solamente el embrión, sino que fabricamos nuestra placenta también. ¿Está? Donde vamos a alojarnos esos 9 meses dentro del útero. Entonces, esta estructura, que cuando aparece esa vesícula adentro de la estructura del embrioblasto, pasa a llamarse blastocisto, ¿sí? De esa estructura, ahí ya esa masa celular interna, ¿sí? Que es el embrioblasto, va a pasar a diferenciarse recién ahí en dos grupos. Células que se van a convertir en células madres germinales. Si en la información está un XY, van a ser óvulos, y si está un XX, van a ser espermatozoides. Al revés. Si son XY van a ser espermatozoides, si son XX van a ser óvulos, ¿sí? Estas ya se diferencian, ¿sí? En células madres germinales. ¿Qué características van a tener? Van a empezar en algún momento una división meiótica y se van a estancar.
¿está? Hasta que llega a la pubertad, donde van a terminar su visión meiótica, ¿sí? Donde van a madurar y van a exponer para la reproducción. Punto. Por otro lado, las células madres somáticas, que esas se dividen por medio de la mitosis, que van a dar dos células idénticas. Pero en el camino se van diferenciando, por eso hablábamos de diferenciación celular. Primero se van a diferenciar en tres grandes grupos, es como discos, ¿sí?, de formación, ¿sí? Esos tres discos de desarrollo y diferenciación, células madres somáticas, van a ser el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. El ectodermo más que nada va a estar destinado a formar, por ejemplo, el sistema nervioso central y piel, el mesodermo lo que es sangre, lo que es músculo, y el endodermo lo que sea tubo digestivo y órganos relacionados con el tubo digestivo. Y muchas más cosas. Después se cruzan, porque los órganos digestivos tienen músculo, ¿sí?, y tienen sangre. ¿Está? Lo que es piel también tiene vasos sanguíneos y también tiene terminaciones nerviosas y así diferentes cosas. Pero para que entiendan que la primera organización es en tres discos, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí? Esos discos van a dar células más especializadas. Esas células especializadas van a llegar al tope. O sea, esta célula está destinada a ser una neurona, esta célula está destinada a ser un osteocito, esta célula está destinada a ser un macrófago, esta célula está destinada a ser una célula epitelial, y así sucesivamente. ¿Está? Entonces llegan al tope de su especialidad, que es para lo que fueron diseñadas. En el camino, ¿sí?, pueden permanecer como congeladas. ¿Por qué? Porque el cuerpo en algún momento puede necesitar que esa célula se especialice. ¿Está? Cuando llega al tope de la especialización, ya no se puede transformar en otra cosa. Una neurona no se puede transformar en una célula muscular. Pero en el camino era la misma célula. Esa misma célula en un punto dijo, o soy músculo o soy neurona. Y en el camino dijo, bueno, soy músculo, pero me quedo acá porque puedo transformarme en músculo liso o músculo estriado, en músculo cardíaco o en músculo, ¿sí?, visceral o en músculo esquelético. ¿Se entiende? Bien. Diferenciación celular significa entonces actividad genética que especializa a la célula. Los genes que participan son de mantenimiento. Ya vimos eso, una clasificación al comienzo de la materia, ¿sí?, en el cual teníamos células somáticas o de mantenimiento, ¿sí? Y genes diferenciados que cumplen funciones de lujo hace referencia cuando son células más específicas. Por ejemplo, una neurona. Por ejemplo, una célula beta que secreta la insulina. La especialización de las células implica la síntesis de proteínas. Todo pasa por síntesis de proteínas. La información genética, ¿se acuerdan que de los cromosomas cuando hacíamos la transcripción, si hacíamos una duplicación formábamos un ADN, si hacíamos una transcripción formábamos un ARN, ¿se acuerdan? Y si hacíamos una traducción formábamos una proteína. La información genética pasa por las proteínas y todo pasa por la formación de proteínas para cumplir su función. Entonces, esa especialización de las células lo que significa es qué síntesis de proteína va a producir, qué proteína va a producir. ¿Sí? Si va a producir una enzima, una hormona, un neurotransmisor. Por ejemplo, hemoglobina en la sangre, anticuerpos en las células de defensa, neurofilamentos en los axones, en las células nerviosas. En todas las células el genoma permanece constante. ¿Se acuerdan? División mitótica, el genoma permanece constante. No así en la meiosis, donde dan células totalmente distintas. En este caso, todas permanecen constantes, tienen la misma información. ¿Está? No hay pérdida de información genética. Otras generalidades. Cuanto menos diferenciada se haga una célula, mayor es su potencial evolutivo. Quiere decir que esa célula, cuanto más madre indiferenciada es, en cualquier cosa se puede transformar. De hecho, venimos de una sola célula. Cuando una célula alcanza su máximo grado de diferenciación, por ejemplo, se transforma en un astrocito. ¿Sí? ¿Se acuerdan los astrocitos del tejido nervioso central? ¿Sí? Que son como los macrófagos, bueno, pero del tejido nervioso central. Bueno, cuando llega al tope, listo, perdió su capacidad evolutiva porque ya se diferenció en lo que tenía que ser. Entonces, cuando una célula alcanza su máximo grado de diferenciación, desaparece su potencial y ha alcanzado su significado evolutivo final. En ciertas situaciones, reparación de tejidos, por ejemplo, algunas de estas células pueden desdiferenciarse y retroceder y pasar a etapas más primitivas, con lo cual se fabrica el tejido que se necesita. ¿Sí? A veces nosotros, cuando tenemos una lesión en piel, son dos cosas que pueden pasar. O que se forme piel nueva y respete las características, o que se forme una cicatriz.
La cicatriz no tiene la misma característica de la piel. ¿Se entiende? Gracias a que tenemos células, ¿sí?, madres, podemos formar el mismo tejido, ¿sí? A veces la recuperación depende de eso. ¿Está? Entonces, más capaz de multiplicarse, ¿sí?, pero no cambiar de tipo celular. Eso quiere decir de la que ya es músculo, no puede ser una célula de vaso sanguíneo, una célula sanguínea. ¿Está? Bien. El núcleo y el citoplasma son interdependientes, sí o sí. No existe el núcleo por un lado y el citoplasma. No puede vivir el citoplasma sin el núcleo y el núcleo no puede vivir sin el citoplasma. La síntesis de ARN, ¿sí?, que se produce en el núcleo, y del ADN que se produce en el núcleo, es controlada por el citoplasma, porque el núcleo está adentro. No le llega ninguna información si no pasó por el citoplasma o si no pasó por un receptor de membrana. ¿Está? Y el control más generalizado que hay se da a nivel transcripcional, o sea, del ADN al ARN. Ese es el mayor control que existe, la formación de un ARN, ¿sí?, del ARN mensajero en realidad. A medida que las células se reproducen y se diferencian, van construyendo el cuerpo a pequeña escala. Eso quiere decir que lo que sucede dentro del útero es que primero se forma el bebé, primero adquiere forma, primero tiene cabecita, manito, patita, cuerpito, y después recién aumenta de tamaño. Las primeras 20 semanas es como que adquiere la forma, ¿sí? Un bebé de intrauterino de 20 semanas, vos le ves los bracitos, las piernitas, el ojito, la carita. Y después aumenta el tamaño. Primero se forma y después se multiplica. ¿Se entiende? Bien. Etapas entonces, como dijimos, primero se forma una célula única, célula huevo o cigoto, y empieza a dividirse. Cuando llega a 16 a 32 células hablamos de mórula, y después cuando aparece la vesícula, esa luz de líquido adentro, ¿sí?, pasa a llamarse blastocisto, con un macizo celular interno o embrioblasto y un trofoblasto que es la capa externa. Lo de adentro o embrioblasto va a ser el embrión, lo de afuera va a ser la placenta. ¿Estamos? Bien. Y cuando hablábamos de que una vez que empezaba a organizarse mejor se formaban 3 capas concéntricas alrededor de este embrioblasto, ¿sí?, se formaba primero el ectodermo, en el medio el mesodermo y por dentro el endodermo. Por eso se llama en una etapa, ¿sí?, embrión trilaminar. Está formado por 3 láminas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Aparecen las sustancias inductoras que empiezan a estimular a que se reproduzcan y se diferencien, ¿sí?, por las sustancias inductoras. El primer sistema orgánico que aparece y funciona es el cardiovascular, el primero que se forma, el corazón y los vasos sanguíneos, ¿sí?, es lo que primero se forma. Como sistema orgánico, para llegar a esto ya se tuvo que formar epitelio, que es el epitelio plano simple de todo vaso sanguíneo. Por debajo, tejido conectivo, ¿sí?, que le da sostén y le da alimento al epitelio. Por debajo, músculo, que es el que sostiene la presión, que le da la presión al vaso sanguíneo, ¿sí? O sea, fíjense, intervienen todos los tejidos para formar un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo o el corazón tiene la misma estructura. Tiene un epitelio, tiene un tejido conectivo por debajo y después la capa muscular. Solamente que el corazón tiene las capas más prominentes, sobre todo la muscular. Bien, luego las sustancias inductoras actúan a distancia, las hormonas. Entonces se establece el sistema cardiovascular, el corazón y los vasos sanguíneos, y se empieza a secretar sustancias inductoras que actúan a distancia. ¿Cómo se llamaba eso? Estimulación endocrina. ¿Se acordaban de parácrina cuando estaba al lado, autócrina cuando auto, ¿sí? Y las que actuaban lejos se llamaban sistema endocrino. Eso, ¿sí?, está lidiado por las hormonas. Bien. La vida celular, entonces, repetimos, huevo cigoto, se viene la diferenciación celular hasta el final, que es el significado evolutivo final, ¿sí? Y en ese camino, bueno, acá está tapado G1, la fase G1, la fase S y la fase G2. No se olviden que vive toda la etapa en la fase G1 hasta que se termina su multiplicación. Y ahí pasa a la fase S, que S significa síntesis de ADN. ¿Está? Bien, y la G2, que significaba solamente desde que se terminó de dividir, se terminó de duplicar el ADN hasta que se divide la célula en 2. Bien, estamos. Y ahí viene la división celular, que es mitosis o meiosis. Y después, otra cosa que puede pasar con la célula es que muera, que el cuerpo le diga, listo, hasta acá llegaste. Para que entiendan, es lo mismo que pasa con los árboles ahora en otoño, ¿sí?, que dejan caer las hojas.
¿Por qué? Listo, ya cumpliste tu función. Ya aumentaste mi superficie de absorción, ahora no te necesito más, te dejo morir. Lo mismo pasa en el cuerpo. Y no es de malo, sino de una cuestión de administración de recursos, tejido e insumos. Pero ¿qué hace? Lo hace de una manera tal de que el cuerpo ni se da cuenta, nosotros no nos damos cuenta. En este momento tenemos células que se están muriendo, ¿sí? Que se están suicidando, ¿sí? Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no producen ningún efecto de nada, ¿sí? Sí se ven en el microscopio. En el microscopio se ven cómo células se fragmentan, ¿sí? En cuerpos apoptóticos. Ese efecto se llama apoptosis, del griego apotoesis, caída de las hojas de los árboles. Y la necrosis es una muerte accidental, que puede ser por golpe, por acidez, por una lesión alrededor, por ejemplo, que se queme, ¿sí? Que aumenta la temperatura y se deshace, ¿sí? Cualquier traumatismo que surja de cualquier tipo químico, físico, lo que sea, puede producir una muerte accidental y produce necrosis. Esa necrosis sí avisa. ¿Por qué? Porque produce un proceso inflamatorio. Una imagen nada más, la apoptosis. Entonces la célula se organiza para fraccionarse en cuerpos apoptóticos que no producen inflamación. ¿Qué no se produce en apoptosis? Inflamación. En la necrosis hay una lesión que en algunos casos puede producir una hinchazón o en otros rotura total de la membrana, dando restos desorganizados que producen inflamación del tejido. ¿Sí? Una diferencia entre necrosis y apoptosis. La muerte celular programada es un fenómeno común en el organismo, sirve para remover tejido provisorio, eliminar o remover células dañadas, envejecidas o peligrosas para su salud. Eso también es importante. O para la sobrevida de las restantes. ¿Tá? Sufre una serie de cambios que reciben el nombre de apoptosis. ¿Sí? Esta es la idea, el esquema. Una célula desde acá ya se suicidó. Lo que pasa después son cambios posteriores. Acá recibió la orden a un gen que determina su fraccionamiento. Cambios de la apoptosis, todo inicia con la activación de proteasas citosólicas. Eso hace referencia a enzimas que destruyen la célula. Eso quiere decir proteasas citosólicas. ¿Sí? El citoesqueleto se desarma. ¿Se acuerdan del citoesqueleto? Habían 3 tipos, que eran filamento de actina o microfilamento de actina, los intermedios y los microtúbulos. ¿Se acuerdan? Bien. Eso es lo que se destruye. La forma de la célula de repente se destruye. ¿Está? Entonces se vuelve esférica, se altera la permeabilidad de la membrana, puede entrar líquido, ¿sí? Y se condensa las células, las organelas no se modifican. Se desintegra la membrana plasmática. La membrana celular se desintegra y se forman estructuras esféricas. ¿Tá? También la cromatina se divide en fragmentos y va para cada lado. ¿Sí? Esas protrusiones son porque arman estructuras así como extendidas. ¿Sí? Se desprenden en forma de fracciones que se llaman cuerpos apoptóticos. ¿Sí? Y una de las características que habíamos visto cuando vimos cómo estaba formada la membrana plasmática era la presencia de la fosfatidilcerina en la capa interna de la membrana. ¿Sí? Lo que hace esa fosfatidilcerina es como actuar de impermeable. Entonces, lo que hace la membrana es se da vuelta y entonces convierte en impermeable a esa estructura, ¿sí? Y pasa a la externa. ¿Qué hace esa fosfatidilcerina que normalmente está del lado de adentro de la célula? Al exponerse, le estimula al fagocito, al macrófago, en este caso, el tejido conectivo, ¿sí? Le estimula para que el macrófago venga y la absorba. Todo se reutilizan las proteínas, la membrana, el colesterol, los microtúbulos, todo se utiliza, la cromatina, todo se reutiliza. Se reutiliza por medio del macrófago. El macrófago lo absorbe, no causa proceso inflamatorio, ¿sí? Lo fagocita y de esa manera se reutiliza. Una imagen nada más de lo que sería una célula común y lo que sería una célula cuando sufre los cambios apoptóticos, que se fracciona en los cuerpos apoptóticos y el macrófago viene y lo come. ¿Está? Una imagen al microscopio, está una técnica que se llama hematoxilina y eosina, donde el núcleo se tiñe de basófilo, ¿sí? Y el citoplasma eosinófilo o rosado. Acá tenemos diferentes tipos de núcleos, ¿sí? Entre esos encontramos al cuerpo apoptótico. Es una estructura bien esférica, homogénea, ¿sí? Bien rosadita, ¿sí? Que tiene restos de cromatina. Por eso adentro se ven esos pedacitos violetas. ¿Está? Y el resto, ¿sí? Son restos de citoplasma. A diferencia de los otros núcleos. Miren, estos podrían ser linfocitos, ¿sí? Y estas células más grandes de acuerdo al tipo de tejido. Puede ser así, ¿no? O no. Activación de la apoptosis, o se suprimen los factores tróficos, que hace referencia a se suprime el que le está estimulando para que viva, o se induce la muerte.
¿sí? Por medio de genes que se llaman P53. El P53 estimula la apoptosis. El P53 siempre estimula, pero hay un inhibidor que se llama BCL2. O sacás el inhibidor o le estimulás al que determina. Son las dos maneras. Muy buena terapia también ha sido para vencer el cáncer, ¿sí? Porque vos lo que haces es estimular a que se suicide el cáncer. Bien, una imagen nada más, recibe la estimulación de afuera por medio de receptores, tiene que llegar al núcleo, ¿sí? Para que en el núcleo se determine la apoptosis. Nada más.